Hey, hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? Qué bueno, me da gusto saludarte. Bienvenido a la clase de matemáticas. El tema de hoy es uso del transportador. Oye, ¿tú sabes qué es un transportador? ¿Será acaso un tipo de cohete para transportar cosas y personas al espacio? No, ¿verdad? Eso es un transbordador. Nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca del transportador. Es una herramienta muy útil en las matemáticas. Pero primero, hablemos de algunos sistemas de numeración. Vamos a comenzar hablando acerca de ello. Fíjate que a lo largo de la historia, en muchas culturas, han surgido varios sistemas de numeración. Por ejemplo, surgió el sistema de numeración maya, que tenía como base el número 20. Este era un sistema de numeración vigesimal. También los romanos tuvieron un sistema de numeración, cuya base era el 5 y el 10. También tuvimos el sistema de numeración indoarábigo, cuya base es el 10. Por eso se le conoce como sistema decimal. Es el que utilizamos nosotros hoy en día. También los babilonios tenían un sistema de numeración muy peculiar. Este sistema de numeración tenía como base el 60. Es decir, que una unidad superior era 60 veces mayor que la inferior. A este sistema se le llamaba sistema sexagesimal. Hablemos de este sistema, vamos a centrarnos en él, porque tiene mucho que ver con el transportador. Fíjate que el sistema de numeración sexagesimal, que surgió en la época de los babilonios hace miles de años, lo hemos heredado hasta nuestros días y lo utilizamos en muchas tareas cotidianas. Por ejemplo, para medir el tiempo utilizamos un reloj. ¿Y verdad que una hora es 60 veces superior a un minuto? ¿Sí? Estamos hablando del sistema sexagesimal. También lo utilizamos, por ejemplo, para que funcione el GPS y podamos llegar a nuestro destino. O también lo utilizamos para poder medir el giro de objetos circulares, como esta rueda. Bueno, ahora hablemos acerca de las unidades de medición. No me refiero a las herramientas de medición, sino a las unidades con las que medimos. Por ejemplo, para medir longitudes o distancias, utilizamos los metros, los centímetros, los kilómetros, las pulgadas, etc. Por ejemplo, para medir capacidades o volúmenes, utilizamos litros o galones o mililitros. Pero para medir cuánto gira un objeto, ¿qué unidades vamos a utilizar? Pues aquí es donde entra en juego el concepto de ángulo. Mira, en pocas palabras, un ángulo es la abertura entre dos líneas que se están uniendo por un puntito. Esa abertura o ángulo se mide en unas unidades llamadas grados. Los ángulos se miden en grados. Oye, pero ¿cómo es que vamos a medir cuántos grados tiene un ángulo? Bueno, mira, tomemos como ejemplo este círculo. En el puntito donde comienza la flecha, aquí se le llama el grado 0 y desde allí es donde se comienzan a medir los ángulos. Imagínate que empezamos a abrir nuestras líneas y llegamos hasta esta posición. Entonces, cuando llegamos a esta posición, tenemos un ángulo de 90 grados. A este ángulo de 90 grados se le conoce como ángulo recto. 90 grados equivale a un cuarto de vuelta, es decir, la mitad de una vuelta. ¿Ya te fijaste? Un ángulo de 90 grados es una esquinita, ¿verdad que sí? Bueno, ahora
Tomemos otro ejemplo. Abramos la abertura de nuestras líneas hasta esta posición, mira. ¿Ya te fijaste que siempre comenzamos con el grado 0? Bueno, llegando a esta posición tenemos un ángulo de 180 grados. Como puedes notar, un ángulo de 180 grados equivale a media vuelta de nuestro círculo inicial. Sí, estabas en 0 grados a la derecha y ahora estás completamente hacia la izquierda. 180 grados es media vuelta. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si nuestras líneas, comenzando desde el grado 0, empiezan a girar, a girar, a girar, a girar nuestras dos líneas y dan, ¿viste? Dio una vuelta completa. Cuando dos líneas giran completamente y dan una vuelta entera, entonces se dice que tenemos un giro o un ángulo de 360 grados. 360 grados representa una vuelta completa. A esto se le llama revolución, una vuelta completa. Oye, ¿ya te diste cuenta que es fácil saber si un ángulo es de 90 grados o 180 grados o 360 grados? ¿Verdad que es fácil? Sí. Oye, pero ¿qué pasa si tenemos un ángulo diferente a estos? Pues aquí entra la pregunta. ¿Con cuántos grados mide un ángulo? ¿Cómo podemos medirlo? Mira, por ejemplo, esta abertura forma un ángulo. ¿Cuánto mide exactamente ese ángulo? Pues para eso vamos a utilizar una herramienta de medición. Esa herramienta se llama transportador. Vamos a aprender a utilizar el transportador para saber exactamente cuántos grados mide un ángulo. Mira, tomemos como ejemplo estas dos líneas amarillas. Forman una abertura. Vamos a colocar nuestro transportador. Nuestro transportador es esta herramienta que parece la mitad de un círculo. Mira, vamos a situarla de la siguiente manera. El centro de nuestro transportador, por lo general, tiene una muesca o una hendidura. Vamos a colocar el centro de nuestro transportador justo donde se unen las dos líneas amarillas. Ese punto donde se juntan las dos líneas se llama vértice. Vamos a colocar entonces el centro del transportador en el vértice de nuestro ángulo. Pero también debes de fijarte que un extremo de una línea coincida con la marca del número 0, este que estás viendo aquí. Un extremo de la línea coincide con el número 0 y el centro del transportador queda en el vértice del ángulo. Muy bien, ahora ya que tenemos bien colocado nuestro ángulo, vamos a comenzar a medir cuántos grados son. Decimos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 grados. Como puedes notar, este ángulo mide 120 grados. Muy bien, perfecto. Ya aprendimos a medir un ángulo. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínate que tenemos este ángulo. Oye, ¿este ángulo será menor a 90 grados o mayor a 90 grados? Pues menor a 90 grados. ¿Puedes decir exactamente cuánto mide? Difícilmente, ¿verdad? Pues vamos a utilizar el transportador. En matemáticas tratamos siempre de realizar mediciones exactas. Bueno, vamos a colocar el transportador. Vamos a colocar el centro del transportador en el vértice del ángulo. Nos cercioramos de que una línea coincida con la marca del 0. Y ahora sí, vamos a comenzar a contar los grados. A ver, decimos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Este ángulo mide 70
grados. Bueno, ¿verdad que es fácil medir ángulos? Solamente asegúrate de colocar el transportador en la posición correcta. Bueno, ya aprendimos cómo medir un ángulo. Ahora veamos cómo dibujar un ángulo. Imagínate que te piden dibujar un ángulo de 150 grados. Primero tienes que trazar una línea recta, así. Trazas una línea recta, de preferencia con una regla o una escuadra. Ahora vas a colocar el centro del transportador en donde comienza la línea que acabas de dibujar. Bueno, a continuación observa dónde está el número del ángulo que vas a realizar. Vas a realizar un ángulo de 150 grados, entonces comienzas a medir 0, 10, 20, 30, 150. Muy bien. Aquí, en donde está el 150 grados, vas a dibujar en la parte de afuera una pequeña marquita. Así, de esa forma. Muy bien, ya dibujaste esa pequeña marquita fuera del transportador en donde están los 150 grados. Ahora puedes quitar tu transportador y lo próximo que vas a hacer es unir con una línea recta la marquita que acabas de dibujar con el principio de la línea que dibujaste anteriormente. Y listo, ahora ya tienes un ángulo que mide exactamente 150 grados. ¿Verdad que es fácil medir y dibujar ángulos? Sí, es muy fácil, sabiendo utilizar el transportador de la manera correcta, como lo aprendiste el día de hoy. Ahora depende de ti de que adquieras destreza en la visualización de ángulos. Por ejemplo, en esta puerta podemos observar un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. De hecho, hay muchos ángulos de 90 grados en esa ventana. O por ejemplo, cuando se medio abre esta puerta, podemos ver que se forma un ángulo menor a 90 grados. O cuando abres esta libreta, se forma un ángulo mayor a 90 grados. Por eso, siempre que salgas a la calle o incluso dentro de tu casa, trata de observar objetos en los que se formen ángulos. Bueno, pues el día de hoy ya aprendiste qué es el sistema sexagesimal, aprendiste qué son los ángulos y aprendiste a medir y hasta a dibujar ángulos utilizando correctamente el transportador. Hasta aquí terminamos la clase de matemáticas de hoy. Me despido. Hasta luego. Cuídate mucho y no se te olvide suscribirte al canal y dejarme en los comentarios el tema sobre el que quieras que hablemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.